Irán reacciona contra Argentina y expone el riesgo de Milei. En las últimas horas, Irán lanzó una advertencia formal a la Argentina. El régimen de Teherán acusa al gobierno de Javier Milei de brindar un apoyo que, según su propio comunicado oficial, no tiene otro calificativo que el de descarado apoyo a Estados Unidos e Israel en el marco del conflicto que se desarrolla en Medio Oriente. Y la verdad es que no hay mucho que contradecir al respecto. Sabemos que Javier Milei, si lo considera necesario, se inclina ante lo que le indiquen Benjamin Netanyahu y Donald Trump. Haber comprado una flota de aviones F-16 en lugar de invertir en pan, hospitales o escuelas para los argentinos es una decisión que habla por sí sola. Pero el problema no es simplemente que Milei sea quien es. El problema más profundo y urgente es que Milei está arrastrando a la Argentina hacia un conflicto que, al menos en el plano diplomático, ya está tensándose con gravedad y sobre cuya mesa ya descansa una amenaza concreta. Soy George Will, columnista y comentarista político. Durante décadas he examinado el experimento estadounidense a través de la lente del liberalismo clásico y la prudencia constitucional. Siempre he sostenido que la salud de nuestra república depende de una comprensión lúcida de la historia, los límites del gobierno y los principios perdurables que sostienen una sociedad libre. Hoy quiero explicarles cómo llegamos a esta coyuntura actual y qué debemos hacer para restaurar la sobriedad y el rigor intelectual necesarios en nuestra vida pública. Si este análisis les resulta útil, les pido que se suscriban a este canal de YouTube ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video. Compartan este contenido con sus familiares y amigos. Denle me gusta. Si consideran que este tipo de análisis serio y fundamentado merece difundirse, escríbanme en los comentarios desde qué país nos están siguiendo hoy, porque sé que esta conversación llega a muchos rincones del mundo hispanohablante, y eso para mí es un privilegio que no tomo a la ligera. Irán afirma en términos propios que la postura adoptada por el gobierno argentino conllevará la responsabilidad internacional del país sudamericano. No se trata de un comunicado menor ni de una declaración hecha al calor de una red social. Esta es una declaración que circula a través de los canales diplomáticos oficiales del gobierno iraní, y lo que me resulta particularmente revelador desde mi perspectiva como observador de la política internacional y de los equilibrios constitucionales que sostienen o desestabilizan a las naciones, es el contexto regional en el que esto ocurre. Antes de que Milei interviniera en este asunto, el conflicto de Medio Oriente no tenía ningún protagonista directo en el continente americano, salvo como es natural los propios Estados Unidos. Canadá, que también es miembro de la OTAN, que también posee armamento sofisticado, que también opera aviones F-35, ha optado deliberadamente por mantenerse al margen. El resto de América Latina no tenía ninguna voz activa en esta guerra y, sin embargo, Javier Milei decidió involucrarse de manera explícita, sin que nadie en esa coalición lo hubiera convocado. Esta advertencia iraní llegó a través de una figura de peso institucional considerable. He visto a lo largo de mi carrera cómo las palabras de un funcionario diplomático de alto nivel pueden tener consecuencias que los titulares del momento no logran capturar en su totalidad. La directora para las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, asesora directa del canciller iraní, emitió un comunicado formal el jueves pasado. No lo hizo a través de una declaración informal, lo hizo a través de los canales diplomáticos oficiales con todo el peso que eso implica. En ese comunicado identifico 3 puntos centrales que merecen un análisis cuidadoso. El primero es el más directo. Las declaraciones de Milei son calificadas por las autoridades diplomáticas iraníes como insultantes, hostiles y anti-iraníes. No son palabras elegidas al azar, son palabras que en el lenguaje de la diplomacia formal constituyen una ruptura deliberada del tono que normalmente se mantiene incluso entre adversarios cuando se desea preservar algún margen de negociación.
El segundo punto señala que Argentina está violando sus obligaciones internacionales al alinearse con lo que Irán denomina la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista. Yo no suscribo necesariamente esa caracterización del conflicto, pero desde el punto de vista de la política exterior argentina, la acusación tiene una lógica que no puede ignorarse. Argentina, al actuar como lo hace, ha alterado unilateralmente su posición en el derecho internacional sin que ninguna circunstancia objetiva lo hiciera necesario. El tercer y más significativo punto es la advertencia sobre consecuencias en el ámbito internacional. Eso tiene en el lenguaje de la diplomacia una traducción muy concreta: mecanismos en la ONU, tribunales internacionales y, más palpablemente, el endurecimiento de la posición iraní en cualquier negociación en la que Argentina tenga intereses. Y la Argentina, como explicaré en un momento, tiene intereses que Irán puede afectar de manera muy tangible. Quisiera hacer un llamado a la madurez y a la lucidez que la situación exige. Irán debería tener la claridad suficiente para entender que Javier Milei habla por Javier Milei, no por la Argentina como nación. Para la desgracia de mis queridos hermanos argentinos, Milei es el presidente electo del país, pero su postura no representa ni la historia diplomática, ni los intereses económicos, ni los valores de paz que los argentinos han sostenido durante décadas. Y hay en el comunicado iraní un elemento adicional que no puede pasarse por alto. La directora para las Américas no solo emite una advertencia diplomática general, lanza también una acusación directa sobre la política interna argentina. Señala que el objetivo de Milei, al querer involucrar a su país en este conflicto en un momento en que prácticamente todo el mundo busca mantenerse al margen, es desviar la atención de la opinión pública argentina de sus fracasos económicos y de ciertos casos de corrupción relacionados con su entorno cercano. No se dan nombres en el comunicado, pero la referencia es transparente para cualquier observador. Los escándalos que pesan sobre la hermana del presidente, vinculados a presuntos desvíos de fondos en la industria farmacéutica por montos que ascienden a miles de millones de pesos y también de dólares, son de conocimiento público. Y el fracaso del modelo económico que Milei prometió como solución definitiva para Argentina es igualmente evidente. Debo decirlo con la precisión que exige este momento. La táctica de crear un enemigo externo cuando se enfrentan crisis internas no es nueva. He observado esta dinámica durante décadas en la política norteamericana y en la política global. Cuando un líder enfrenta acusaciones que no puede responder con argumentos, busca un frente exterior que desplace la conversación. El problema es que esa táctica, cuando se aplica de manera tan torpe y tan expuesta, termina agravando precisamente los problemas que pretendía ocultar. Ahora bien, para entender por qué esto no es una simple tensión diplomática pasajera, hay que comprender la historia particular que une a Argentina e Irán. El atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, en el que murieron 85 personas, y el atentado previo de 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, son episodios que marcaron profundamente la relación bilateral. En ambos casos existen acusaciones formales contra funcionarios iraníes. Argentina mantuvo durante mucho tiempo una relación que podríamos describir como congelada con Irán, con intentos de distensión a través de memorándums de entendimiento que terminaron siendo declarados inconstitucionales por los propios tribunales argentinos. En ese contexto ya de por sí complejo, Milei ha dado un giro radical y ese giro no se limita a las declaraciones retóricas. En enero de este año, el gobierno de Milei designó formalmente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como una organización terrorista. Se trata de una decisión con efectos legales concretos que en el continente americano solo han tomado Estados Unidos y Argentina. Ningún otro país latinoamericano ha dado ese paso, ninguno. Y eso en el lenguaje de la diplomacia internacional es una señal que no se envía sin consecuencias.
Mi leyó al punto de declararse públicamente como el presidente más sionista del mundo y de catalogar a Irán como enemigo de la Argentina. Puedo entender la lógica ideológica que subyace a esas declaraciones, pero en términos de conducción de la política exterior son afirmaciones que un estadista prudente no hace cuando su país atraviesa una crisis económica que demanda toda su concentración y sus recursos diplomáticos. Lo que resulta especialmente paradójico desde mi perspectiva, como alguien que ha pasado décadas observando cómo las naciones construyen o destruyen su posición en el escenario internacional, es que Milei optó por esta postura en un momento en que prácticamente ninguna potencia, ni grande ni mediana, quiere ser vista del lado de Washington y Tel Aviv en esta guerra específica. Arabia Saudita quiere mantenerse al margen. Qatar quiere mantenerse al margen. Emiratos quiere mantenerse al margen. Italia, bajo la conducción de Meloni, llegó a un acuerdo con Irán para que sus buques puedan transitar libremente a cambio de no intervenir en el conflicto. Francia hizo lo mismo. España, que aloja bases militares estadounidenses en su territorio, declaró explícitamente que esas instalaciones no estarían disponibles para operaciones en Medio Oriente. La propia OTAN retiró a sus soldados de la región porque no quiere verse arrastrada a una escalada que nadie puede controlar con certeza. Y en ese contexto universal de prudencia y distancia, Javier Milei elige involucrarse de manera explícita desde un país que está a más de 12.000 kilómetros del conflicto y que ni siquiera puede mantener operativa su propia flota naval. Irán no está respondiendo con acciones militares contra Argentina, afortunadamente, y así debe seguir siendo. Pero cuando el comunicado iraní habla de consecuencias y de responsabilidad internacional, eso tiene traducciones muy concretas en el mundo real. Puede significar el endurecimiento de la posición iraní en foros multilaterales donde Argentina tenga intereses. Puede significar el uso de las alianzas iraníes con Rusia y China, que sí son socios económicos cruciales para Argentina como palanca de presión, y puede significar algo aún más directo, la afectación de los intereses energéticos y comerciales argentinos. Escuché una declaración de Milei en la que afirmaba que Argentina tiene la posibilidad de abastecer energéticamente a Europa de todo lo que el estrecho de Hormuz no puede garantizarle. Esa afirmación, con todo el respeto que me merece cualquier aspiración legítima de desarrollo económico, es sencillamente desproporcionada en relación con cualquier análisis serio de la realidad por el estrecho de Hormuz. Pasa aproximadamente el 20% del tráfico de petróleo mundial. Ningún país, ni siquiera los mayores productores actuales, tiene la capacidad de sustituir ese flujo de manera unilateral. Las declaraciones de ese tipo pueden ser políticamente motivadoras para audiencias internas, pero en los mercados internacionales y en las cancillerías del mundo generan más escepticismo que confianza. Y mientras Milei hace esas declaraciones, la Argentina exporta alimentos, soya y carne, y tiene en sus mercados tradicionales una necesidad imperiosa de estabilidad comercial. Irán, aunque no es una potencia económica global, forma parte de un sistema de alianzas que puede afectar directamente los flujos comerciales argentinos. Antes de mayo, Argentina intentó ingresar a los BRICS, el bloque económico en el que participan China y Rusia, que son socios comerciales irreemplazables para Buenos Aires. Tener a Irán como adversario activo no facilita ninguna de esas ecuaciones. Hay algo en esta situación que, desde mi perspectiva como observador de la política constitucional y de las tradiciones que sostienen a las repúblicas sanas, merece una reflexión más profunda. Argentina tiene una historia de política exterior que, independientemente de los gobiernos de turno y de sus diferencias ideológicas, siempre privilegió la independencia, la no alineación en conflictos ajenos y la búsqueda de canales diplomáticos abiertos, incluso con adversarios difíciles.
Esta tradición abarcó a presidentes de distintos signos políticos, desde Néstor Kirchner hasta Mauricio Macri, pasando por Alberto Fernández, con sus diferencias y sus matices. Ninguno de ellos consideró pertinente involucrar a Argentina en las guerras de Medio Oriente. Lo que Milei está haciendo es romper con esa tradición histórica de manera deliberada y abrupta, alineándose con una estrategia geopolítica para la que nadie lo convocó. Quiere quedar bien ante Washington y Israel, pero esa búsqueda de aprobación no le está reportando ningún beneficio concreto ni a él ni a los argentinos que lo eligieron esperando soluciones a sus problemas cotidianos, y esos problemas son monumentales. Argentina tiene una inflación que supera cualquier parámetro de estabilidad macroeconómica razonable. Sus niveles de pobreza son brutales, superando el 50% de la población. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sigue siendo una carga extraordinariamente pesada para las finanzas del Estado, y en lugar de concentrar toda su energía diplomática y política en resolver esos problemas estructurales, el presidente argentino está escalando una disputa con un actor geopolítico que tiene la capacidad de complicar aún más la situación del país en los mercados internacionales. La acusación iraní de que Milei usa el conflicto externo para desviar la atención de sus fracasos internos es, en términos de análisis político, perfectamente coherente con lo que la historia nos enseña sobre el comportamiento de los líderes que enfrentan presión doméstica sin respuestas sólidas. No es una táctica nueva. He observado variantes de ella en distintos contextos políticos a lo largo de décadas. El problema es que cuando la táctica se aplica de manera tan visible y tan expuesta, el daño que genera en las relaciones exteriores del país supera con creces cualquier beneficio de distracción que pueda producir en el corto plazo. Y hay un elemento adicional que ilustra la fragilidad de la posición de Milei con una nitidez casi irónica. En los últimos días, el gobierno de Donald Trump levantó restricciones petroleras sobre Irán como un gesto para mantener abiertos canales de negociación con Teherán. Es decir, la propia administración norteamericana a la que Milei dice servir con tanta lealtad está explorando fórmulas de distensión con Irán, mientras el presidente argentino sigue profundizando su retórica de confrontación. Milei podría terminar siendo, en la parábola más simple que puedo imaginar, el único invitado que sigue peleando en una fiesta que ya terminó, porque el anfitrión decidió reconciliarse con el adversario. Si en algún momento de este conflicto Irán y las potencias involucradas encuentran un camino hacia una distensión negociada, y todos los indicadores históricos nos dicen que los conflictos tienen fases de escalada y fases de negociación, Argentina quedará en una posición extraordinariamente incómoda. Habrá acumulado el costo de la enemistad con Irán sin haber obtenido ningún beneficio tangible de esa postura. Lo que observo aquí con la mirada formada en décadas de análisis de la política constitucional y de los principios que sostienen a las naciones libres es un fenómeno preocupante. No es solo un error de política exterior. Es una señal de que el gobierno de Milei está sustituyendo la prudencia, que es la virtud cardinal de cualquier conductor serio de los asuntos públicos, por una gestualidad ideológica que satisface ciertos impulsos identitarios, pero que no sirve a los intereses concretos de los ciudadanos, que deben ser los primeros beneficiarios de las decisiones gubernamentales. Una república sana, como he sostenido durante toda mi carrera, requiere líderes capaces de distinguir entre sus convicciones personales y las responsabilidades que impone el cargo. Puede uno tener convicciones muy firmes sobre el conflicto de Medio Oriente y aún así reconocer que Argentina, en las condiciones económicas en que se encuentra hoy, no está en posición de asumir los costos diplomáticos de una confrontación que nadie le pidió que protagonizara. Esa distinción entre convicción y prudencia es la que separa al estadista del ideólogo. Y lo que vemos en el caso de Milei es, lamentablemente, el predominio del segundo sobre el primero.
Nuestros países latinoamericanos no tienen una tradición bélica, no son ni han querido ser potencias militares proyectables. Su fortaleza histórica en el escenario internacional ha residido precisamente en su capacidad para mantener vínculos con distintos actores, para no convertirse en peones de las disputas entre grandes potencias y para preservar márgenes de autonomía que les permitan defender sus propios intereses. Esa tradición tiene un valor enorme que solo se aprecia plenamente cuando se pierde. Lo que Argentina necesita hoy no es un presidente que se declare el más sionista del mundo. Lo que Argentina necesita es un conductor de los asuntos públicos capaz de entender que la política exterior responsable se mide por los resultados que produce para los ciudadanos de a pie, no por los aplausos que genera en las capitales extranjeras. Necesita liderazgo que entienda que la credibilidad internacional se construye con coherencia, con moderación y con una comprensión lúcida de los propios límites. Eso que observo hoy en Argentina me preocupa no solo como análisis de un caso particular, sino como síntoma de algo más amplio. Tendencia de ciertos liderazgos a sustituir el rigor intelectual y la responsabilidad institucional por la gestualidad y el espectáculo. He dedicado mi vida a defender los principios que hacen posible una sociedad libre y ordenada, y esos principios me obligan a decir con toda claridad que lo que está haciendo el gobierno de Milei en materia de política exterior no sirve a Argentina, no sirve a sus ciudadanos y no está a la altura de la historia y las tradiciones diplomáticas de un país que siempre supo preservar su dignidad sin necesidad de buscarle pleito a nadie. El mundo, amigos, está observando y la historia, que siempre tiene la última palabra, registrará con exactitud quiénes actuaron con prudencia en este momento y quiénes decidieron sacrificar el bienestar de sus pueblos en el altar de una postura ideológica que nadie les pidió que adoptaran. Yeah.